Durante el siglo XVIII, las propuestas de la ideología conocida como liberalismo generaron una serie de expectativas de cambio. La burguesía de las 13 colonias de Norteamérica y de la Francia monárquica fueron los sectores de la población que adoptaron los postulados liberales como argumento ideológico en su búsqueda de ascenso al poder y obtención de derechos civiles y económicos, por lo que fue esa clase social la que organizó y dirigió estas primeras grandes revoluciones de la historia moderna. Las 13 colonias de Norteamérica gozaban de estabilidad económica y progreso y diversificación de sus actividades industriales, comerciales y agrícolas. Sin embargo, esto representaba un riesgo de competencia para la industria y comercio inglés, por lo que la metrópoli resolvió que las colonias tenían que servir a los intereses progresistas y de industrialización de Inglaterra, y que solo deberían ser proveedoras de materias primas y compradoras de sus productos. Por eso, se establecieron en Norteamérica una serie de leyes que limitaban el comercio. Los colonos solo podían comprar y vender a su metrópoli. Se tasaron más impuestos a todo tipo de artículos, incluso de primera necesidad. Y también se prohibió el desarrollo de industrias manufactureras como la textil o siderúrgica. Esta serie de medidas afectaron notablemente la economía colonial. La población de las colonias empezó a sufrir estragos en sus ingresos y en su libertad de acción. Por esta serie de circunstancias, los colonos empezaron a organizar comités ciudadanos para exigir ser escuchados por el rey y el parlamento inglés, para que se respetaran sus derechos. En esas reuniones se aludía a los ideales de la Ilustración y el liberalismo. Las autoridades inglesas respondieron con desaprobaciones a lo solicitado por los norteamericanos, y no solo, sino que aumentaron más los impuestos y restricciones a la iniciativa de los colonos inversionistas. Esa fue la gota que derramó el vaso. La revolución estalló cuando Jorge III, rey de Inglaterra, mandó su tropa para calmar los ánimos coloniales y tratar de disolver los congresos de colonos que se realizaron en Filadelfia. La revolución de las 13 colonias fue una lucha liderada por la burguesía local en búsqueda de una mayor libertad de inversión y acción económica, y fue apoyada por el resto de la población porque la situación en la que los tenía Inglaterra ya era insostenible. Además, también pesó mucho la influencia de las ideas ilustradas que abogaban por el establecimiento de gobiernos republicanos y democráticos, igualdad de todos ante la ley y, sobre todo, el derecho de los pueblos a ser independientes y autónomos. La lucha colonial tuvo éxito y el 4 de julio de 1776 se firmó el acta que declaraba independientes a las 13 colonias. Unos años después, y en medio de ese ambiente de renovación y querellas, en Europa, Francia estaba viviendo una crisis económica terrible, a causa de años consecutivos de malas cosechas. Además, el absolutismo del rey no aportaba ninguna solución y tampoco daba pie a implementar cambios. El país estaba estático, en atraso tecnológico y con altos índices de pobreza y desigualdad. Y al igual que en las 13 colonias, la burguesía fue el sector de la población quien tomó la batuta para exigir los derechos políticos, económicos y sociales correspondientes, tomando también como argumento ideológico las ideas de la Ilustración. En mayo de 1789, el rey Luis XVI declaró a Francia en bancarrota, pidió el apoyo a los representantes de los 3 estamentos o grupos sociales que existían: nobleza, clero y estado llano. Esa situación representó la oportunidad de la burguesía, que no dudó en ofrecer su apoyo, pero exigió derechos correspondientes. El rey se negó y la burguesía organizó una lucha armada contra la monarquía de Luis XVI. El acto conocido como la Toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 representó el inicio de la Revolución Francesa, en la que durante 2 años los ejércitos en pugna, el revolucionario contra el realista, agitaron a toda Francia en una guerra civil en donde la inestabilidad política y la crisis económica no culminarían hasta los años del régimen bonapartista. En 1791, el ejército realista sucumbió ante los sublevados, por lo que la Asamblea Constitucional, órgano político creado por los revolucionarios, dio a luz la primera Constitución francesa, la de 1791, de corte liberal, que estableció un gobierno basado en la separación de poderes, una monarquía constitucional, a cargo aún del rey Luis XVI, quien al ver a su ejército derrotado, optó por aceptar gobernar junto con un parlamento. El primer gobierno revolucionario, desde un principio, fue inestable. La nobleza siguió buscando estrategias para seguir afianzándose en el poder y tratar de regresar el absolutismo a Francia. Esto, aunado al divisionismo de la burguesía revolucionaria, originó una segunda etapa de lucha armada combinada por un intento de invasión de Austria, que fue controlado por un ejército revolucionario renovado y organizado por Maximiliano Robespierre.
líder político y militar desde la época de la toma de la Bastilla. Una vez derrotadas las fuerzas extranjeras, se crea una nueva constitución, la de 1793, la cual establece por primera vez en Francia una forma de gobierno auténtica y plenamente liberal, una república, y esta queda a cargo de Robespierre como titular del poder ejecutivo. La administración de Robespierre fue un gobierno contradictorio, de muchos opositores y cambio revolucionario. Su líder trató a toda costa de aplicar al pie de la letra los postulados del liberalismo, pero fue un gobierno muy radical y exigente con los ciudadanos. Además, calmó a la oposición con violencia, sembrando terror en la población. Esto terminó de aumentar las posturas contra su régimen, que culminó en menos de 2 años, dejando a Francia con sus 2 grandes problemas: crisis económica e inestabilidad política. Al gobierno del terror, como se le había calificado, le sucedió un experimento basado en el nombramiento de 5 personas para integrar el Ejecutivo, régimen conocido como el Directorio, basado en una nueva constitución, la de 1795. El Directorio gobernó Francia de 1795 a 1799, de una manera gris y tibia, que no logró dar solución a la grave problemática existente. Los problemas de lucha de poder seguían presentes, envolviendo al país en una crisis política, que ocasionaba desorganización y pocas posibilidades de enfrentar eficientemente las dificultades económicas que venían arrastrando desde casi 50 años. Además, la nula posibilidad de iniciar e implementar políticas liberales afines al contexto de la época que pudieran otorgarle a esa nación el inicio de un proceso de industrialización. Para algunos autores, la Revolución Francesa llegó a su fin cuando el país se pudo estabilizar políticamente y se empezaron a generar los cambios sociales y económicos. Se aplicó el liberalismo y se inauguró una modernización general. Y esto ocurrió en la época napoleónica, a partir de que Napoleón Bonaparte le dio un golpe de Estado al Directorio. En conclusión, las primeras 2 grandes revoluciones de la historia instauraron en estos 2 países situaciones innovadoras y representaron un gran cambio en todos los niveles de vida de esas sociedades. La independencia de las 13 colonias logró dar a luz un nuevo país, Estados Unidos. La Revolución Francesa otorgó al mundo el ejemplo y la inspiración del establecimiento de gobiernos con división de poderes o repúblicas, uso de constituciones, e inició el proceso de derrocamiento total de las monarquías y la desaparición del uso de títulos nobiliarios. Comprender el tema de las grandes revoluciones es fundamental. Te llevará a reflexionar y analizar las formas de vida, pensar y actuar de las sociedades actuales en todos los niveles de vida, político, social y económico, lo que te permitirá ser más consciente de las características de los gobiernos, sistemas económicos y formas sociales y culturales que te rodean. No olvides que mientras más conozcamos nuestra sociedad, podemos contar con mejores y mayores posibilidades de mejorarla. Created using Powtoon.